Muchísimo mejor, Luis. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches. Disculpas por los problemas técnicos. Lamentablemente ayer en las pruebas funcionó bien. Hoy espero que me puedan escuchar bien. Estamos oyéndote bien. Adelante, Luis, por favor. Luis, por favor, pon la presentación en modo presentación en PowerPoint para que se vea la pantalla completa. No lo capacitaron. Vamos. Adelante, muchas gracias. Bueno, les ofrecemos disculpas, les pedimos disculpas por el retraso, un poquito de retraso, pero vamos a arrancar. Los dejo con Luis, que abre este ciclo de webinars. Adelante, Luis. Bueno, pues tengo la responsabilidad de iniciar esta serie de conferencias que espero sean un valioso aporte a la profesión y al conocimiento sobre temas técnicos. Bueno, la primera sesión de este ciclo se denomina gestión de proyectos lineales, cuyo objetivo básicamente es explicar a qué se le denomina proyectos lineales, presentar las técnicas y las herramientas utilizadas para su gestión y las bondades de su aplicación. ¿Me están escuchando bien? Sí, Luis, estamos escuchando muy bien. Adelante. Bueno, entonces ya pues todos conocieron mi hoja de vida porque fue publicada anteriormente, entonces no quiero entrar a repetirla. Solamente quiero resaltar que he tenido la oportunidad de trabajar muchos años en proyectos, principalmente proyectos de infraestructura y proyectos de la industria petrolera. Y después de esa experiencia, tuve la oportunidad de ser perito técnico en la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces, dentro de eso, voy a comentarles acerca del contexto de este tipo de proyectos en la siguiente forma. Que es, pues vamos a hacer una introducción, qué son proyectos lineales, qué técnicas se utilizan para su planeación y programación, qué ventajas hay de este tipo de soluciones, cuáles han sido la evolución de este tipo de herramientas y técnicas, qué herramientas actualmente hay disponibles y al finalizar cerraré con una serie de conclusiones al respecto. Entonces, como les contaba, Luis, no te estábamos escuchando. bueno, ¿me escuchan ahora? Sí, adelante. Bueno, Adelante, adelante. Está en el PMI pasa. ¿aló? Adelante, Luis, continúa. Yo desde el año 2015 tuve la oportunidad de trabajar como perito técnico de la Agencia Nacional de Infraestructura. Dentro de esa tarea que me tocó asumir, encontré este gráfico que ustedes aprecian en la pantalla. Básicamente se conoce como el diagrama tiempo-camino, donde se identifica un proyecto, los tramos en que se va a realizar y las fechas en que se iniciaba, la dirección de su desarrollo, de tal forma que en el año 2012 se iba a empezar en el tramo 1 y en el tramo 5 y en el tramo 6 con diferentes direcciones de desarrollo. En el tramo 5 se iniciaba de derecha a izquierda, después al finalizar, y luego empezaba en esa misma localización e iba avanzando hacia la derecha. Entonces, este tipo de gráficas siempre me causó una curiosidad, pues yo soy una persona formada en proyectos y tuve la oportunidad de manejar herramientas como Primavera, como Microsoft Project, desde el año 1988 estoy trabajando con Primavera. Entonces, cuando encontré esta herramienta para planificar vías, me causó una curiosidad de tal forma que decidí investigar un poco más el tema. Y con eso, pues, encontré que con este tipo de gráficas podía dar respuestas a
a una serie de interrogantes que tuve y que precisamente tuvo un jefe mío cuando estábamos desarrollando este tipo de proyectos. Estas fueron las preguntas que en su momento un jefe me hacía cuando estuvimos construyendo un gasoducto de 300 kilómetros. Y él me hacía las siguientes preguntas que quería conocer alguna herramienta que permitiera identificar lo siguiente. Ver la estrategia de ejecución y la visión total de su proyecto en forma inmediata en un solo diagrama. Ver la localización, la dirección del avance y la tasa de progreso de cada uno de los proyectos, incluido su mapa real. Conocer la evolución temporal de las actividades. Detectar en forma visual y sencilla los eventuales conflictos y restricciones en la obra. Conocer cómo las cuadrillas y los equipos se movían a lo largo de sus labores. Conocer el camino, elevaciones, pendientes, el balance másico, las secciones de corte y de relleno del proyecto, y conocer cuáles eran los recursos y los costos de acuerdo a la estrategia. Por este motivo, cuando encontré esa gráfica que les comenté, me dediqué como a la investigación del tema, y básicamente el resultado de esa investigación es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Adelante, Luis, adelante. Perfecto. Va. Vamos a hablar de este tipo de proyectos que se conocen en la industria como proyectos lineales. Creo que muchos de ustedes seguramente han tenido la oportunidad de trabajar en este tipo de proyectos. ¿Qué son proyectos lineales? Básicamente tiene que ver con... Luis, no te estamos escuchando. ¿Aló? ¿Me escuchan? Luis, ahora sí, adelante. Bueno, en la gráfica van a ver proyectos lineales, las vías, las redes eléctricas, los túneles, las líneas de tren, los metros, los oleoductos y gasoductos, las líneas de conducción de agua, las líneas o sea, los canales de agua, lo que es los proyectos eólicos, de aerogeneradores, los edificios de gran altura, las urbanizaciones, grandes urbanizaciones, y ahora los proyectos amplios de energía solar, que ocupan varias extensiones. Todos estos son proyectos lineales. Entonces, dentro de este contexto, los proyectos lineales principalmente están ubicados dentro del sector de infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? Conjunto de obras que se consideran necesarias para el desarrollo de una nación y contribuyen a mejorar los servicios y el bienestar de su ciudadano. Entonces, en esos hay infraestructura terrestre, infraestructura de transporte, como es terrestre, marítima y aérea, e infraestructura de energía, redes, energía renovable e hidrocarburos. Todos estos proyectos se caracterizan ¿por qué? Porque tienen proyectos reales. ¿Cómo se clasifican los proyectos de acuerdo con su desarrollo? Los proyectos se clasifican en proyectos singulares y proyectos repetitivos. ¿Cuáles son los proyectos singulares? Aquellos que no se repiten, no necesariamente siguen una secuencia temporal ni una disposición espacial. Ejemplo, una planta industrial, una refinería, o una planta de cerveza, una planta de producción de cerveza, una planta de refinación de azúcar, etc. Y existe otra serie de proyectos repetitivos que tienen una característica que avanza en una sola dirección y un crecimiento a lo largo del cual se repite la misma secuencia de actividades. Actividades que pueden ser de manera continua o discontinua.
Luis, voy a silenciar los micrófonos. Les voy a pedir también a las personas que están ingresando a la sala que mantengan bloqueado el micrófono, ¿sí? Entonces, dame unos segundos, voy a silenciar y Tranquilo. nuevamente te doy paso. Adelante, Luis. Ok, ¿seguimos? Seguimos, por favor. Bueno, dentro de este proceso, esto es un proceso normal de planificación, conocido como el 5W2H. ¿Qué características tiene? Pues básicamente que es identificar los objetivos, establecer la WS y seguir todo el proceso de ir definiendo todas las características, todos los elementos de una planeación. ¿Qué no, cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados a hacer se empiezan a ubicar en este tipo de proyectos? Pues que nosotros hablamos de la WBS, ya que vamos a hablar de la LBS, que básicamente es Location Breakdown Structure. Ya no solamente identificamos una sola dimensión, que es el tiempo de las actividades. Los que han trabajado en primavera en Project están acostumbrados a identificar solamente el día o el mes en que va a realizar las actividades. Aquí ya vamos a hablar no solamente del día en que vamos a hacer las actividades, sino también vamos a hablar de el sitio o el kilómetro o el punto kilómetro donde vamos a realizar esa actividad. Pues vamos a tener los recursos, vamos a tener pues también la línea base, o sea, es idéntico el proceso. O sea, incluimos todos los elementos, la localización y el espacio. ¿Qué métodos de planificación hemos conocido ante el desarrollo de actividades? Pues básicamente en proyectos simples tenemos el diagrama Gantt, que creo que es muy conocido por todos. Que se pasa. Bueno. Luis, perdimos tu audio. Aló, es que aquí me está jugando mal la pasada, Okay. de las gráficas. Ah, ok, perfecto. Te esperamos. Bueno, básicamente en proyectos sencillos que hemos utilizado, los diagramas de red, los diagramas de Gantt, que creo que todos los conocemos y son muy simples. Para otro tipo de proyectos, ya necesitamos algo más complejo cuando son proyectos que tienen más actividades. Utilizamos pues PER, CPM. Se vara la pasada de las láminas. Básicamente con plantas industriales, el método de la ruta crítica, el PER. Son una serie de actividades discretas. Así que se queda la pasada de de las láminas. Ok, adelante, no te preocupes. Estamos esperando para mantener la visualización. Entonces, ya hay otro tipo de proyectos que tienen unidades repetitivas. Entonces, son los edificios, las urbanizaciones. Aquí ya se utiliza otro método de planificación que se conoce como la línea balance, que es este tipo de representación.
Básicamente se va mostrando cómo hacen los pilotes, cómo hacen las vigas, cómo hacen la losa a través de un ritmo de crecimiento. Existe otro tipo de proyectos que son las autopistas, los túneles, los tendidos eléctricos, las tuberías y las vías férreas, que son pocas actividades que se repiten durante el ciclo de su desarrollo. Y básicamente se conocen como el método de planificación lineal. Y este es el tipo de representación que se maneja. ¿Qué características tienen? Los diagramas de red, que ustedes los conocen, no están asociados con el tiempo. Básicamente se utilizan mucho para formación y educación de las personas, donde se identifica cómo hacen la secuencia lógica de las actividades. Están los diagramas de red, que creo que todos los hemos manejado. Básicamente que solamente maneja el tema de tiempo, las actividades se representan en una línea, tiene un cálculo que se permiten calcular la ruta crítica, ver las dependencias y es la más popular. Es lo que hacen los programas tipo PER y CPM. ¿Qué pasa? No hay la localización, no se identifica y para proyectos repetitivos no son tan adecuados. Y además sale una lista de actividades de hojas y hojas donde uno representa todo el proyecto con todas sus actividades. Y existen ahora pues ya muy usados en los proyectos de infraestructura, el diagrama espacio-tiempo. Básicamente este tipo de representación un poco diferente y muchas veces las dificultades de las personas es cuando empieza a entender este manejo diferente con respecto a lo que está acostumbrado. Existen, o sea, uno puede representar los diferentes lugares en que se ha ejecutado una actividad, el trabajo se hace en diferentes direcciones y uno puede visualizar la totalidad del proyecto. ¿Cómo se denomina este tipo de diagramas? Que fue el que les comenté, que tuve la oportunidad de conocer cuando empecé este tema de investigación. Se llama diagramas tiempo-espacio, pero tiene muchos nombres. Se le conoce como la cadena de tiempo, diagramas de velocidad, diagramas tipo cadena, diagramas de balance, diagrama ortogonal. Uno muy usual es el diagrama de marcha, también se le conoce bastante. Y hay otros como programación basada en la ubicación, métodos de planificación, etcétera. Ven toda esa cantidad de nombres que le han llevado. Finalmente, el nombre que más ha sido estable dentro de la información y de la documentación técnica ha sido el diagrama tiempo-espacio. ¿Qué tienen los proyectos repetitivos que manejan este tipo de metodologías? O sea, método de planificación lineal se basa en diagramas que facilitan la identificación de los conflictos temporales. O sea, uno puede identificar en qué sitio, en qué kilómetro me voy a encontrar un río, en qué sitio me voy a encontrar una limitación ambiental, en qué sitio voy a tener un problema con la gestión social, etcétera. Y eso me va a permitir minimizar costos, reducir plazos y hacer prevención y eliminación de eventuales interferencias. Y están los métodos de línea balance, conocidos también como LOP, muy utilizado, como les comentaba, en proyectos de urbanizaciones, proyectos de solares, donde hay que hacer una gran extensión de trabajo, y en edificios de gran altura. Tienen varios diagramas. El diagrama de producción, que básicamente relaciona cómo hacer el proceso de la planeación de las actividades repetitivas. Entonces, en un edificio de gran altura, la actividad repetitiva es el piso. En una urbanización, la actividad repetitiva va a ser las casas, son las mismas casas de la urbanización. En las celdas solares, pues va a ser la celda que se va a colocar. Entonces, finalmente, tiene una relación del tipo de actividades. Están los objetivos que va a tener, que está basado en la programación lineal, pero cada actividad unitaria tiene un comportamiento de diagrama de Gantt, de actividades muy específicas de cada actividad. Entonces, ¿cuáles son los retos en la planeación de proyectos lineales? Tenemos que las actividades lineales se repiten en secuencia en cada ubicación a lo largo de la ruta. Tenemos múltiples cuadrillas que trabajan en diferentes localizaciones. O sea, las cuadrillas no necesariamente
pueden ir de inicio hasta, o sea, uno empieza en el kilómetro 0 y va a seguir al kilómetro 300, pero en el kilómetro 1000 puede empezar hacia el kilómetro 800, o sea, puede empezar en cualquier dirección. Los rendimientos son diferentes para asignar localizaciones porque depende del tipo de terreno. El trabajo se hace en diferentes lugares en forma simultánea. O sea, uno empieza en el tramo 1, en el tramo 7, tramo 8, puede trabajar en todos los tramos. Hay acceso restringido por determinadas condiciones sociales ambientales. Siempre hay actividades de logística. Los que han trabajado en vías saben que hay almacenamiento del material en determinadas ubicaciones, que hay una ubicación en la geográfica del equipo donde va a estar, o sea, se va a estar moviendo constantemente el movimiento de tierra, etcétera. Y hay también restricciones de tráfico o también pueden haber restricciones por vías, etcétera. Entonces, todo esto que ha generado que los proyectos repetitivos están usando planificación lineal. ¿Qué ventajas tiene esta planificación lineal? Hay un mayor entendimiento de los interesados de la ejecución de su proyecto. ¿Por qué? Porque es diferente presentarle un proyecto a un presidente de una compañía, a un líder de una compañía, a presentarle una gráfica donde le muestre todos los tramos de la vía, todos los tramos donde está haciendo sus actividades y en qué actividades está. Tiene todo el proyecto. Entonces no es tan fácil de comprender un programa de métodos de CPM. El personal de campo ve poco valor en la visión del GAN, pues que quieren saber en dónde está el trabajo. Entonces finalmente estas herramientas le ayudan a identificar la ubicación y en qué sitio está haciendo la labor. Las restricciones es muy difícil de representar. La productividad y la duración es afectada por diferentes estados, por el clima. O sea, es diferente trabajar en época de invierno, es diferente trabajar en cada época, pues ya el rendimiento cambia. No sé si todos conocen el concepto de Greenfield y el concepto de Brownfield, pero básicamente Greenfield es cuando uno tiene que hacer actividades en campos abiertos donde no ha habido construcción anterior, en diferencia a un Brownfield, donde uno tiene que hacer trabajos en áreas donde ya hay trabajos anteriores, donde ya han habido excavaciones y trabajo, hay plantas construidas. Entonces todo esto se conoce como es con este nombre, pero los rendimientos son diferentes. O sea, uno tiene que planificar si va a hacer trabajos en qué tipo de localización. Pueden haber restricciones por vías, por cruces, muchas veces tiene uno que encontrarse con ríos, etcétera. Hay restricciones ambientales, hay problemas con derecho de vías que aún no han sido negociados, y hay restricciones por flujo, o sea, por flujo del tráfico, las carreteras, los ferrocarriles siempre tienen ese tipo de limitaciones. Entonces, estos diagramas de tiempo se puede representar en detalle que uno puede mostrar la zona de acopio y el suministro de tubería, dónde está acopiando el material para trabajar, dónde está manejando todo el tema de la tierra o de las excavaciones que está almacenando. Los equipos de trabajo en la línea siempre los va a identificar, y tiene también identificación de dónde está haciendo pruebas hidrostáticas, etcétera. Entonces, los conceptos que hemos visto son la línea balance y el concepto del método de programación lineal, que básicamente son los dos que estoy reforzándoles y que son técnicas ya de mucho uso en la industria de proyectos de infraestructura. Entonces, un ejemplo muy sencillo de una línea de balance como para el concepto. Supongamos que un proyecto de construcción va a ser 5 casas que podrían ser viviendas o kilómetros, etcétera. Entonces, pensamos cómo hacerlas en el tiempo cero. Dice, mire, yo las puedo construir todas al tiempo. Esa es la duración mínima, o sea, en que las pueda hacer en un T sub 0, pero también las puede hacer una a continuación de otra. Esta es la duración máxima de la ejecución de la actividad. O las puede hacer en forma, o sea, distanciada, voy haciendo una sin terminar la otra, voy a hacer una secuencia, y esta es la forma como generalmente se puede hacer, donde uno va moviendo la cuadrilla y va empezando diferentes actividades. Y entonces, ¿qué pasa? Que finalmente con este comportamiento puede terminar un ritmo de trabajo que se conoce como el rendimiento. Básicamente es pura geometría, donde uno dice, bueno, este es un triángulo y básicamente
cuál sería este rendimiento que podemos calcular para esta actividad. Este es el concepto de línea de balance, donde uno tiene que construir varias actividades repetitivas durante un tiempo. Entonces, todo este concepto cambia en esta forma. Este es el tipo de programación que estamos acostumbrados a ver de diagrama de barras, cómo se manejan los CPM, etcétera. Pero vamos a verlo así. Vamos a cambiar la forma, cómo va la actividad de cimentación, cuál va a ser el rendimiento, cómo van a crear los muros, cómo va a ser el tema de las losas, acabados. O sea, las gráficas van a ser en esta forma y adicionalmente se va a representar el desarrollo real. Y pues para los que tenemos experiencia en proyectos lineales, la variable más importante de este proyecto lineal que determina la duración del proyecto es el rendimiento. Entonces, por eso es importante uno poder hacerle seguimiento al rendimiento de la ejecución de mi vía, de mi línea. Este es otro ejemplo donde tenemos un puente. Tenemos pues la losa, tenemos las vigas, tenemos los pilotes y se va a representar cómo va a ser el comportamiento de la ejecución de una de estas actividades lineales donde las van a ser repetitivas, pero se van desplazando y ejecutando en la medida que va desarrollando el proyecto. Entonces, para eso veamos cuáles son las actividades repetitivas que se conocen, como les contaba, son poquitas actividades que se desarrollan a lo largo de un proyecto por tramos. Entonces, miremos una vía, los que son ingenieros civiles o personas que han trabajado en vías, pues básicamente es el comportamiento de una vía. ¿Qué actividades tenemos que hacer y son repetitivas? El derecho de la vía, el movimiento de tierras, la subbase, la base, la capa de rodadura, los drenajes, las horas complementarias y al final las pruebas. Eso es lo que tenemos que representar. Una línea de transmisión, los ingenieros electricistas, yo soy ingeniero electricista, como ustedes saben, ¿qué hacemos generalmente? Levantamiento topográfico, apertura del derecho de vía, construimos las fundaciones, montamos las estructuras, hacemos el tendido de la catenaria, los conductores, montamos los aisladores y hacemos las pruebas de viso. Y eso lo hacemos lo mismo durante todos los tramos del proyecto. ¿Qué hace los ingenieros que trabajan en oleoductos, ingenieros civiles que hacen este tipo de actividades? Localización y replanteo topográfico, apertura y adecuación del derecho de vía, abrimos la zanja, hacemos el transporte o tendido, tenemos doblado de tubería, hacemos alineación y soldadura de tubería, revestimiento de juntas, empalmamos los tramos con soldadura, bajado y tapado de tubería, hacemos las pruebas hidrostáticas y neumáticas, hacemos los ensayos no destructivos y hacemos reconformación y limpieza del derecho de vía. Este es el ciclo y realmente lo que uno quiere presentar es cómo rinde cada una de estas actividades. Y finalmente se representan así. O sea, es una forma donde usted con el tiempo va identificando en qué lugar está esa actividad. Entonces, para hacer más simple, voy a hacerles un ejemplo de cómo se representa esto gráficamente y es como cambiar el concepto que tenemos de actividades solamente con la variable tiempo a manejar la variable espacio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si esto es una actividad, o sea, montaje de tubería, son actividades de naturaleza lineal que van a ser ejecutadas por la misma cuadrilla. Esta es la forma como va a avanzar, o sea, empieza en el día 3 y va a seguir hasta el día 13 en este comportamiento. O sea, empieza en el kilómetro 0 y va a ir avanzando hasta el kilómetro, un poquito más del kilómetro 1. Entonces, esta es la forma como va a ir haciendo. Yo no solamente estoy graficando el tiempo que está a la izquierda, en la axis izquierda, sino también estoy mostrando el kilómetro en que estoy ejecutando la actividad. Y vemos que, como es una sola cuadrilla, cuando llega a este punto, el día 13, se mueve al final, al kilómetro 1 más 400, supongamos, y va a empezar a hacer la actividad en dirección contraria. Entonces, esto es lo que se representa en los proyectos. Miremos otro tipo de representación. Es una actividad de gran duración y amplio espacio. O sea, una instalación de equipos, estamos empezando en el día 2 y terminamos el día 15. Y vamos a iniciar en el kilómetro 1 más 100, pero terminamos en el kilómetro 1 más 300. Pero vamos a estar haciendo este tipo de actividades constantemente o sea, del día 2 hasta el día 15, o sea, vamos a estar esos 13 días de actividad en esa área. Entonces, por eso se representa como un paralelograma. Miremos ahora otro tipo de actividad también que se representa con paralelogramo desplazado también. Entonces, son actividades más complejas.
como el tendido de una catenaria. Pues los que no conocen, los que no son ingenieros electricistas, básicamente la catenaria es el conductor cuando se flexible, cuando uno está tendiendo una línea eléctrica. Entonces este tendido de esta catenaria se realiza por una cuadrilla que va a estar ocupando temporalmente la vía y se va desplazando diariamente. Un ejemplo, el inicio tendría el día 8 y finaliza el día 21. Pero la cuadrilla va a estar ocupando 300 metros cada día, por eso se representa de esta forma, porque como se dan cuenta, va a haber un desplazamiento en la ruta. Y aquí hay otro tipo de actividad escalonada, que ocupa una distancia durante un periodo de trabajo específico. Ejemplo, un asfaltado de carretera por tramos. Los que han visto asfaltar, uno se va moviendo, asfalta un pedazo, sigue al otro y va moviéndose un tendido de línea. Entonces, una actividad de asfaltado que está iniciando en el día 1 más 200, o sea, el kilómetro 1 más 200, esta es la forma de representar un punto kilómetro. Entonces, kilómetro 1 más 200 y empieza a moverse en la ruta en esta forma y se va desplazando en cada sección. Entonces, en esta forma se está representando que cada día se está desplazando a otro sitio para trabajar en el asfaltado. Entonces, este es un tipo de representaciones que se manejan mucho en este tipo de diagramas tiempo-espacio. Entonces, hay actividades que no son lineales. Por ejemplo, va cambiando el rendimiento. Las actividades que son una recta, pues el rendimiento es igual, porque finalmente es la pendiente. Pero aquí podemos cambiar porque el terreno es diferente. Entonces ya el rendimiento no es igual. Empieza con un solo rendimiento, después el rendimiento sube, después el rendimiento baja, precisamente porque tiene que ver con la dificultad del terreno donde estamos trabajando. Hay actividades que no son periódicas, entonces tiene este tipo de representaciones donde van a encontrar, mezclo todas las actividades. Entonces esta es la forma como se dan en los gráficos. ¿Qué similitudes tienen y qué con respecto a estas herramientas? Nosotros en el método de CPM y PER, los que conocen Primavera Project, hablamos de PBS, o sea, básicamente la estructura de desagregación de los paquetes, o las ABS, básicamente la estructura de desagregación de la actividad de las relaciones. Aquí seguimos manejando lo mismo, solamente incluimos la estructura de desglose de la ubicación. Uno dice, bueno, y eso al dividir por tramos, al dividir por hitos, etcétera, es desagregar una estructura de desagregación de física. Las actividades tienen estimación análoga paramétrica, igual pasa. La representación gráfica es una red, aquí es un espacio y el tiempo. Dos actividades, cuando uno requiere actividades simultáneas, tiene que ser dos actividades. Aquí básicamente se dibujan los iconos en la misma coordenada. La duración se calcula con CPM. Aquí uno va mostrando gráficamente la duración porque está graficando el tiempo. Entonces se va viendo la gráfica. Y la ruta crítica se calcula. Aquí también se manejan algoritmos para calcular la ruta crítica. Entonces, los gerentes de proyecto necesitan una herramienta que les permita visualizar su proyecto. La diferencia es, así lo vemos en CPM y así se va a ver en diagrama tiempo-espacio. O sea, es una herramienta que ayuda a ver todo el proyecto y las interferencias, pero finalmente alcanza a visualizar todo el proyecto en una sola gráfica. Un ejemplo, una línea eléctrica se veía así, ahora se va a ver así. Es solamente cambiar la visualización. Como historia, Don dice, pero esto, ¿quién se lo inventó? ¿Cómo nació? Esto es muy antiguo. El primer documento, o sea, caso documentado de utilización de la planificación basada en localización fue en el Empire State, que fue construido en el año 1930. O sea, ese edificio fue utilizado como una programación lineal porque se sabía que en los pisos repetitivos iba a ser igual. También ya la línea de balance se desarrolló en el año 1940. En el 41 y 53 se utilizó para movilizar como estrategia de guerra, movilización de la marina, o sea, donde tenían que hacer estrategias para mover la cantidad de gente, grupos, entonces también se utilizó este tipo de diagramas. Y después se empezó a investigar más el tema y hacia los años 95 se desarrolló un algoritmo para calcular actividades y se empezó a este tipo de representación gráfica que vemos a la derecha, pero no se disponía de software. Entonces era un tema muy académico, muy interesante, pero era muy difícil implementarlo por ser tan académico. Y más que todo por eso, por la falta de herramientas. ¿Qué pasa? Los cambios importantes ocurrieron en los años 90, donde una empresa conocida como Linear Project alemana
desarrolló este tipo de herramienta para ellos, construcción de autopistas. Este tipo de soluciones Linear Project fue ya adquirido en el año 2011 por una empresa mundial que se llama Trimble. Entonces se llamó, y por eso se le conoció como un software llamado Time Location System. También hubo gente, otras empresas interesadas y otros países interesados, y también salió otra empresa inglesa, creó PSF en el año 82, se llamó Linear Plus. Los surafricanos también empezaron a trabajar este tema y crearon un software llamado Candy, que se llama diagrama tiempo-localización. Y hay una serie, o sea, entre el año 2007 y 2014 salen varios software en España, Finlandia, Inglaterra y Francia. Hoy varios de esos han desaparecido, tal vez porque el mercado no lo permitió, porque realmente no hubo más desarrollo. Finalmente, en el año 2012, Trimble, que es una empresa mundial muy reconocida. Luis, perdimos el audio. Empieza ya, ¿aló? ¿Aló? Si quieres, repítenos lo de Trimble porque perdimos el audio, Luis. Gracias. Bueno, entonces en el año 2012, Trimble, que es una gran empresa de herramientas y tanto hardware como software para la construcción, integra Tilos a un conjunto de soluciones tecnológicas. Ya el año 2016, muy reciente, sale al mercado TurboChar, que permite una visualización de CPM en formatos. Es otra herramienta que recoge el Project y Primavera y lo convierte en solamente una representación gráfica, una visualización, pero muy curioso, ellos siguen resaltando que ellos, así como dice, finalmente si uno quiere una solución completa de temas de programación lineal, sí, hay herramientas especializadas como Tilos. Después sigue el tema 2016, se incluye ya LSM en el PMI. O sea, ya el PMI consideró que esta herramienta es muy útil para la gestión de los proyectos de características repetitivas. Entonces, ya lo considera que es una buena práctica. Inclusive los que conocen, no sé si todos conocen el PMBOK, la extensión de construcción. Entonces, la extensión de construcción ya sacó este tema, donde dice que para temas de proyectos lineales, la mejor práctica, una buena práctica emergente es el tema de diagrama tiempo-espacio. Inclusive, ustedes van a encontrar en este documento, van a encontrar esta gráfica que lo estaba mostrando. Ya después sale, o sea, ¿qué características tiene estos software? Son herramientas gráficas, utilizan métodos simples y gráficos simples. O sea, lo que tú ves es lo que tú vas a imprimir. Esa es una gran ventaja, pues se llama el YCY. Lo que tú ves es lo que tú obtienes y permiten integración con herramientas de CPM, que eso es otra característica muy importante porque muchos de nosotros seguimos trabajando el proyecto, no solamente construcción, sino los demás proyectos, y con esos proyectos queremos integrar la información con este tipo de herramientas lineales, entonces por eso se integran. Y otro aspecto es que tienen integración con sistemas de información geográfica también, entonces uno puede representar el proyecto en su geografía, en su localización específica, bajando un Google Earth, un diagrama de Google, etc. Entonces, todo este tipo de gráficas de diagrama tiempo-espacio han generado que este tipo de representaciones, inclusive uno puede hacer el diagrama de Gantt, puede tener interfaces con Primavera, puede tener la visualización que les contaba, o sea, yo puedo representar en un diagrama de Google o un sistema georreferencial, yo puedo representar, extraer mi gráfica y decir, mire, ¿en dónde están mis actividades? Y va a representar en color, esta actividad puede ser excavación, esta actividad es soldadura, esta actividad es derecho de vía, y voy a mirar dónde está la ejecución, y es mucho más ejecutivo para un líder de una empresa mostrarle esta gráfica desde el punto de vista para toma de decisiones, para seguimiento. Yo quiero saber dónde va el trabajo, no le interesa el detalle, sino le interesa dónde vamos en la construcción del túnel, un ejemplo. Hay muchas herramientas, inclusive aquí en esta gráfica podemos ver un análisis comparativo desde Tilos, Linear Plus, Planner, entonces hay muchas herramientas de estas ya han desaparecido, Candy, etcétera,
Entonces, ahí verifica en qué estado están y cuáles son las mejores herramientas, pero hoy, pues, ya hay algunas de esas desaparecido, han salido unas nuevas, pero son herramientas que existen en el mercado y se han sido de muy buena acogida dentro de las empresas que ejecutan obras de infraestructura. Tanto así que hay un registro de las más grandes empresas de infraestructura en el mundo. ¿Sí? Básicamente no sé si han conocido el Engineering News Record, y básicamente él saca la lista de todas las 250 empresas más grandes del mundo. De esas extrae las 20 primeras. De las 20 primeras, 11 utilizan diagrama tiempo-espacio para la ejecución de los proyectos, porque se ha vuelto una técnica normal. Por ejemplo, cuando se cotizó el Metro de Panamá, la primera línea, Argos le propuso el diagrama tiempo-espacio, como ven en la gráfica. Este es una forma de representar un diagrama de un edificio de gran altura. Como les contaba, es una programación lineal para la producción y las actividades son programadas singulares. El puente, mire cómo se ve en puente, dónde están las actividades, cómo se hace su desarrollo. Y también este tipo de herramientas permite también hacer una importación de las fotos, importación de videos, donde uno puede ver cómo está el trabajo, inclusive hacer levantamiento ya con drones de cada una de las vías. Y estos son salidas donde uno ve el balance másico, si los ingenieros civiles que están, ven dónde está excavación, dónde está el relleno y hacer balances. Aquí es donde vemos el perfil de la vía, que eso es muy importante para los que hemos tenido que hacer oleoductos o hemos tenido que hacer vías o este tipo de trabajo. Para uno es muy importante conocer mi perfil. Entonces ustedes van a ver, encima ven el perfil de la vía, en la parte de abajo se van a ver las diferentes actividades con su comportamiento y en el tiempo y el espacio, y a mano derecha van a ver los recursos y los costos, donde dice qué recursos voy a estar utilizando y cuánto me están costando, sobre todo en los que hemos tenido oportunidades de trabajos de vías y trabajos de oleoductos. Lo que más pesa son los equipos de construcción. O sea, eso lo que interesa es tener esa nivelación y poder decir, bueno, ¿dónde están mis equipos? ¿Cuáles son los recursos que valen? En tubería, esto es una forma de representar en tubería toda la ubicación de las líneas, dónde se acopla el material, y se va representando cada una de las zonas donde está trabajando, y estos son comportamientos de cada una de las actividades de forma lineal. Esto se viene por capas. Uno ve una congestión, pero uno finalmente grafica por capas. Los oleoductos, uno ve donde representa la prueba hidrostática, dónde está trabajando y en qué forma está trabajando cada una de las actividades. Y pues básicamente aquí se ha reportado también el avance. Uno también incluye la planeación, incluye la ejecución, y el sistema va calculando el progreso y va comparando cuál va a ser el rendimiento planeado versus el rendimiento actual, y va identificando dónde hay deficiencias de ejecución. Bueno, como conclusiones que les quiero contar, los proyectos requieren un modelo de planificación, los proyectos lineales especial, o sea, de lo que pude encontrar, y tanto así que hoy lo asumo y como una tarea normal de mi trabajo, es que este tipo de proyectos requieren las herramientas adecuadas. Uno no puede seguir trabajando con herramientas que no le permitan a uno ser tan productivo como espera. Entonces, por eso hay que pensar, si yo tengo vías, por eso es que tengo que buscar el tipo de herramienta que me lo permite hacer de una forma mucho más fácil. Existen varias herramientas hoy en el mercado, pocas en español, y las urbanizaciones de edificios pueden aprovechar este tipo de programación para ser más eficientes. Mensajes finales que les quiero comentar. Realmente lo importante no es trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente y hay que encontrar las herramientas adecuadas para los trabajos que necesitamos, y seguramente se nos va a facilitar el trabajo. Y muchas veces pensamos que lo sabemos todo, que lo conocemos todo, que hemos aprendido demasiado y que realmente tenemos todas las herramientas que existen, pero finalmente cuando usted se sienta excelente, el camino a la mediocridad ya empezó. Entonces, uno siempre tiene las oportunidades de estar aprendiendo y conociendo, y para mí, que empecé en esto de 2015, a pesar de estar tantos años en proyectos y que conocí el tema de proyectos lineales, fue encontrar que todavía nos faltaba mucho por aprender. Bueno, esta es mi charla. Espero que les haya servido, que hayan entendido el concepto, y pues a sus órdenes en lo que les pueda colaborar. Y pues viene este conjunto de ponencias técnicas
Este ciclo espero que les sea de gran valor. Bueno, entonces, a sus órdenes si tienen preguntas. Luis, muchas gracias por tu intervención. Sabemos que la presentación un poquito densa, pero pues la idea es que la puedan revisar con calma, van a tener la grabación. Tenemos unos minutos para algunas preguntas, entonces si alguien quiere hacer una pregunta, adelante. Luis, si quieres parar el modo de compartir pantalla, yo creo que estaría bien para que te podamos ver y pues para que puedas interactuar con nuestros participantes. Stop, en la parte superior de tu equipo vas a encontrar la opción de stop, dejar de compartir. Bueno, nos preguntan por la presentación.